Buenos días, voy a comenzar a grabar. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Eh, yo con un poquito de nervio porque hoy día salen los resultados de la PDT. No sé cómo me habrá ido, espero que bien, para que me alcance para lo que yo quería estudiar. ¿Qué quiere estudiar, profe? Yo quería estudiar, no. Mira, si no hubiese estudiado pedagogía, una de las otras cosas que sí me gustaba también harto era la veterinaria. En 26 minutos salen, no era a las 8, Nicolás. ¿A las 8 salieron o no? Bueno, a las 9. O sea, yo No, escuché a las 8. a las 8 sí, yo venía escuchando la radio y decía que a las 8 salía el liberado. Bueno, yo tengo un hermano gemelo eh, y siempre a mi hermano le fue en términos de nota peor que a mí en la escuela y en el liceo. Y en aquella época yo di la PSU en el año 2006. No teníamos internet en la casa, obviamente. De hecho, ese año era como, mi papá hizo un enorme esfuerzo, compró como un computador para la casa. Así que todos los compañeros del liceo fuimos al liceo a ver nuestros puntajes de la PSU. Y mi hermano siempre le iba, era un estudiante del promedio. El curso era un buen curso, eso sí, pero era un tipo del promedio. Y vamos llegando al liceo y sale un compañero que ya había visto su puntaje, me mira y me felicita, pero me felicita muchísimo. No, me dice que las mandaste, oh, tremendo, no. Y yo quedé así como con todas las expectativas, oye, me fue muy bien entonces. Y no, pues era que él se equivocó, quería felicitar a mi hermano. Mi hermano se equivocó en una sola pregunta en la prueba de historia. Y el lenguaje igual sacó, no sé, 1000 puntos, no sé cuánto. Fue el mejor de la PSU del liceo ese año, a pesar de que no tenía las mejores notas. Y los otros, un grupito de unos 5 o 6 compañeros y compañeras que teníamos buenas notas, quedamos después de él. De hecho, la mejor compañera, la compañera que tenía las mejores notas y que nosotros la teníamos por ser como, la teníamos como la más inteligente del curso, quedó en segundo lugar, de este muchacho. Bueno, esa es mi historia de fracaso que quería compartir con ustedes hoy día. Pero igual no creo que le haya ido mal a usted, po. No, no, o sea, tampoco, sí, sí, no, me fue bastante bien, lo que hizo que mis papás se sorprendieran por estudiar pedagogía, a pesar de que todo el mundo sabía que yo quería estudiar esto. Pero al ver mi puntaje, lo primero que pensaron, va a estudiar ingeniería este tipo. Y no, pues no era lo que yo quería. De hecho, yo postulé a pedagogía en matemáticas las 6, teníamos 8 opciones para postular, yo las 7 primeras opciones postulé a pedagogía en matemáticas en distintas universidades. Y si no hubiese estudiado matemática o pedagogía, quizá hubiese estudiado veterinaria. ¿Por qué? Porque me gustan los animalitos. Me gusta el campo más que nada. Polígonos regulares, que es lo que nos importa a nosotros hoy. Pero aquí hay un tema con la disección de polígonos en triángulos. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos establecer que todo triángulo es posible, o sea, todo polígono es susceptible de ser descompuesto en triángulos, y si a su vez podemos establecer que esa cantidad de triángulos depende de la cantidad de lados que tiene, eso sería muy útil. Aquí tengo un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados y está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados y está dividido en 6 triángulos. Ahora, si este polígono es convexo, por tanto es relativamente sencillo dividirlo, pero si es cóncavo, puede que ocurran ciertas cosas. Fíjate que aquí este segmento ya no me sirve. Por lo tanto, la disección tendría que hacerla de otra forma. Quizás ahí.
Y de hecho, este polígono que acaba de... ¿Qué característica tiene ese polígono? Este vértice. Lo voy a marcar con rojito. Ese vértice que está en rojo, ¿qué peculiaridad tiene respecto a los otros vértices? ¿Qué pueden ver ahí? Concentra la mayor cantidad de segmentos de los triángulos. ¿Ya? ¿Sí? O sea, concentra una gran cantidad de segmentos. Es más, yo podría con este hacer que todos los segmentos converjan en ese punto. Pero sin pensar en los segmentos. ¿Qué diferencia hay entre este punto, este vértice, y el resto de vértices? ¿Qué ven ahí? Profe, ¿Sí? me caí un segundo. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Qué diferencia hay entre este vértice que está en rojo con el resto de vértices del polígono? ¿Qué pueden ver ustedes que haga que sea diferente a los demás? Porque algo pasa con este vértice que uno puede hacer que todos los segmentos converjan en él. Pero con este no, porque si yo trazo un vértice hacia acá, un segmento hacia acá, ese va a quedar por fuera del polígono. Entonces eso hace que este vértice sea especial. ¿Qué característica tiene? Es como el vértice que hace que el polígono sea cóncavo. ¿Ya? Exacto. O sea, gracias a este vértice el polígono es cóncavo. Entonces podríamos decir que es un vértice que está hacia adentro. Con eso podemos diferenciar vértices que están hacia adentro de vértices que están hacia afuera. A estos vértices que están hacia afuera les vamos a llamar vértices salientes. ¿Y cómo puedo definir un vértice saliente? Básicamente, un vértice saliente es un vértice tal que existe al menos una recta en el plano que separa ese vértice de todos los otros vértices del polígono. Entonces, este vértice que está en rojo no es saliente. No existe ninguna recta que separe a este vértice de todos los demás. Por ejemplo, aquí lo separa de estos 4, pero no de estos 3. Y no existe. Puedes decir, pero mira, aquí lo separa de 2. Pero aún así, los sigue reuniendo con todos estos. Entonces, un vértice saliente es aquel que existe una recta que separa a ese vértice de todos los demás vértices del polígono. Entonces, este no es un vértice saliente. ¿Qué características tienen los vértices salientes? Primero, bueno, aquí esto es por conveniencia. Uno puede demostrar que un polígono tiene al menos 2 vértices salientes y luego demostrar que tiene al menos 3 vértices salientes. Pero yo diría que este es el teorema importante en términos de los vértices salientes. Todo polígono tiene al menos 3 vértices salientes. Intentemos construir aquí un polígono que tenga menos de 3 vértices salientes. Entonces aquí, ya, este ya no es un vértice saliente. Vamos a borrar los segmentos. Vamos a ingresar este por este también. Este también. Este ya no es saliente. Y podríamos hacer, es que si este lo hacemos hacia acá, este ya no es saliente. Si este lo ingresamos un poquito más, estos dos ya no son salientes. ¿Se fijan?
Entonces, este podría ser saliente. No saliente, no saliente. Ya, ahí tengo un polígono con solamente 3 vértices salientes. Puedo hacer que este vértice no sea saliente, pero al hacerlo, voy a hacer que este vértice sí lo sea. Puedo, bueno, hacia acá para que sea saliente y este no, y así. No puedo construir un polígono que tenga menos de 3 vértices salientes. 3 vértices salientes es el mínimo para polígonos. Esto nos permite demostrar que todo triángulo, todo polígono puede dividirse en n-2 triángulos cuyos vértices son los vértices del polígono. Y la demostración se sugiere como ejercicio. Por inducción, comenzando de un triángulo y considerando el vértice k más 1 puede o no ser saliente. ¿A qué me refiero? ¿Alguien me podría decir cómo es el método de inducción? ¿Y cuáles son las bases del método de inducción? Hay que probar la hipótesis con el caso base ¿Ya? y luego con un caso... luego se asume como verdadero el caso K ¿Ya? y hay que intentar llegar al caso K más 1. Ya. Perfecto. ¿Qué estaban diciendo con eso? Mira. Eso tiene que ver con la teoría de conjuntos y con los conjuntos numéricos en particular. Básicamente, porque el conjunto de los naturales es un conjunto muy particular. ¿Qué característica tiene el conjunto de los naturales? Es un conjunto ordenado. Nosotros sabemos que este conjunto de los naturales, bueno, es igual al... desde el 0, yo digo desde el 0 hasta el infinito. Y es ordenado básicamente porque todo subconjunto de los números naturales tiene un primer elemento. Esa es la principal característica de los números naturales. Todo subconjunto de este conjunto tiene un primer elemento. Entonces se define otro conjunto, que es este conjunto al que uno llama el conjunto, voy a llamar así, el conjunto K, que tiene ciertas características. ¿Qué características tendrá este conjunto K? Primero, este conjunto K tiene un primer elemento. Tiene un primer elemento. Vamos a llamar un n sub 0. O un k sub 0. Que puede ser cualquier número. ¿Ya? Y tiene otra característica, este K. La otra característica es que si K minúscula está en este K sub 0, o en este K barra, implica que K más 1 está en este conjunto K. Esa es la segunda propiedad que tiene K. Tiene un primer elemento, y además, si K está en K minúscula, está en K, entonces K minúscula más 1
también está en K. Y eso hace algo muy interesante. No estoy diciendo que K y que N son el mismo conjunto, pero esto va a hacer lo siguiente, que la cardinalidad de K, la cardinalidad de K, es igual a la cardinalidad de N. O sea, esas dos propiedades que tiene K hacen que tenga, que ocurra esto. Que la cardinalidad de K y la cardinalidad de N sean la misma. Es más, este K más 1 podría no ser K más 1. Podría ser un K más P. Es decir, un elemento que viene una cierta cantidad de espacios después de K. Solamente eso. Esta es una propiedad que tienen los números naturales. Entonces, ¿qué hace uno? Define este conjunto K como el conjunto de todos los números naturales que cumplen con esta característica. Y luego demuestra que este conjunto K tiene además estas características de tener un primer elemento y que si K está en K mayúscula, entonces K más P está en K mayúscula. Así que nosotros vamos a definir este conjunto de la siguiente forma. Vamos a llamar el conjunto T. El conjunto T, el conjunto de todos los N's. Este conjunto T, aquí vamos a achicar esto porque están muy grandes. Grandes. Este conjunto T va a ser el conjunto de todos los N's. Igual al conjunto de todos los N en los naturales, tal que vamos a decir P o Q de N es verdadero. ¿Y qué va a ser Q de N? Q de N es el polígono de N lados, se puede dividir en N menos 2 triángulos. Esa es la propiedad que se cumple, que cumplen todos estos polígonos, o sea, todos estos números. Entonces yo quiero demostrar que T cumple con estas características, que tiene un primer elemento y que si K está en T, entonces K más un cierto P, que en este caso va a ser K más 1, también está en T. ¿Cuál es el primer elemento de este conjunto? El triángulo. El triángulo no es un número natural. O sea, hay un polígono de 3 lados. Entonces, lo 3. primero que debo decir es que mostrar que 3 está en T. ¿Y cómo lo muestro? Bueno, eso es súper sencillo. Uno dice, bueno, en efecto, un triángulo se puede dividir en 3 menos 2 igual un triángulo.
Parece obvio, pero hay que decirlo. Hay que mostrar que esto es cierto. En efecto, ocurre esto. Y luego uno supone que es la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Que vamos a suponer que un cierto K está en T. Entonces, se debe demostrar que K más 1 está, se debe demostrar que K más 1 está en este conjuntito. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Que yo sé que un polígono de K lados se puede dividir en K menos 2 triángulos. Entonces digo, sea este polígono de K más un triángulo. Y escojo un vértice. Por ejemplo, este vértice. Digo, tengo dos posibilidades para este vértice. Este vértice puede ser saliente o puede no ser saliente. Si es saliente, no es muy difícil porque sabemos que este polígono, que tiene K menos un lados, o sea, K lados, se puede dividir en K menos 2 triángulos. Entonces, sumándole un triángulo más, voy a tener K menos un triángulo y hará que K más 1 sí esté en T. El problema será cuando no se pueda dividir. O sea, cuando el polígono, el vértice no sea saliente. ¿Y ahí qué puedo hacer? Una pista, y esto lo voy a dejar para que ustedes lo demuestren. Dividir esto en dos polígonos. Un polígono con S lados y otro polígono con T lados, de tal forma que S y T sumados son K más 1, por tanto S es menor que K más 1 y T es menor que K más 1. Entonces, ¿en cuántos lados puedo dividir este? ¿En cuántos lados puedo dividir este? ¿De acuerdo? Así que dejando esa inquietud, para que ustedes hagan esta demostración, ¿dudas, preguntas? Ya, entonces, avancemos por otra línea. Profe, Sí, sí, sí. en ese caso de la división de polígonos, ¿cómo se usaría la hipótesis de inducción? Sí, bueno, la primera es que cuando el vértice es saliente, pero si no, como K está en T, yo puedo suponer que todos los números menores a K también están en T. Entonces, si S y T son menores que K, entonces
S y T se pueden dividir en polígonos, en S menos 2 polígonos y en T menos 2 polígonos. Ah, ya, gracias. Ya, ¿por qué esto es interesante? Porque después, que gracias a este teorema uno puede verificar que la suma de los ángulos interiores de un polígono siempre es n menos 2 ángulos extendidos. Y la suma de los ángulos exteriores, esto es bien interesante, dos ángulos extendidos siempre, independiente de la cantidad de vértices. ¿Ya? Es contraintuitivo. Uno dice, a ver, tengo 3 lados. Si le sumamos un cuarto lado, y aquí los voy a poner semirrectas, los ángulos, para si sumamos un cuarto lado, lo que hacemos ya es que este ángulo exterior ya se reduce, pero se agrega este. Entonces lo que se reduce de este se agrega por acá. Y siempre son dos ángulos extendidos. Algunas definiciones de polígono, nosotros sabemos que es un polígono simple, un polígono convexo, un polígono regular, que todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes, y un polígono cruzado. Y aquí está, yo creo que vamos a ponerle a esta parte del apunte un título. Porque el teorema 71, o bueno, normal, con negrita, pero aquí vamos a agregar teorema fundamental de la geometría. El título 2. Ustedes saben que algunas de las ramas de la matemática tienen teoremas fundamentales. ¿Cuál es el teorema fundamental del cálculo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me podría decir a grandes rasgos, no que me lo enuncie perfecto, pero ¿cuál es el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo relaciona la integral con la derivada, la integral definida con la derivada. Es decir, que el área bajo una curva entre A y B, una curva continua, integrable, es la resta entre las evaluaciones de B y A de las antiderivadas de la función, o de las primitivas, o integrales indefinidas. Es el teorema fundamental del cálculo. El álgebra tiene un teorema fundamental y la geometría tiene un teorema fundamental. ¿Y qué dice este teorema fundamental? Que dos polígonos regulares son semejantes si solo si tienen el mismo número de lados. Es un sí, solo sí. Eso es lo que lo hace tan importante. Es decir, si tengo dos polígonos regulares que tienen la misma cantidad de lados, entonces sí o sí son semejantes. Y si son semejantes, sí o sí tienen la misma cantidad de lados. Y si son semejantes, hay cosas que son proporcionales entre ellos. ¿Ya? Demostremos esto. Si dos polígonos son semejantes, entonces sus ángulos son congruentes. Y los lados respectivos son proporcionales. Si suponemos que no tienen la misma cantidad de lados, entonces no tienen la misma cantidad de vértices. Sea n y m la cantidad de vértices de cada polígono. Entonces la suma de los ángulos interiores de cada uno es n-2 y m-2 extendidos respectivamente. Y se sabe que estos números son distintos porque estamos suponiendo que tienen distinta cantidad de lados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores es distinta. Y eso contradice que los ángulos son congruentes.
no puedo tener una suma distinta de ángulos congruentes. La suma de ángulos congruentes es congruente. Por tanto, sí o sí tienen que tener la misma cantidad de vértices y de lados. En la otra dirección, por contradicción, supongamos que no son semejantes. Por tanto, no puede cumplirse la congruencia de los ángulos. Así que inmediatamente las sumas son distintas. En particular, la suma de los ángulos exteriores lo es. Y eso contradice que la suma de los exteriores siempre son dos extendidos, puesto que al menos uno no lo sería. Así que los polígonos son semejantes, sí o sí. ¿Qué dice esto? ¿Por qué es importante para nosotros? Si tengo este poligonito, que lo vamos a hacer de 9 laditos, y este otro poligonito más pequeño, también de 9 laditos, quiere decir que son semejantes, que son hermanos. ¿Y qué significa que sean semejantes? Voy a hacer aquí esta recta, y por aquí, la paralela a esta recta, que pasa por este vértice. Y me voy a preocupar de que estos dos vértices coincidan. O sea, este vértice coincida con esa recta. Esto hará que todos los lados, cada lado de un polígono es paralelo al otro, por el teorema de las paralelas. Eso hará a su vez, por ejemplo, que todas estas rectas sean coincidentes. No, pero esa no. Todas estas rectas sean coincidentes. Todas estas rectas coincidan en un único puntito. ¿Y qué característica tiene este puntito? Que ese puntito es el centro de la circunferencia que está inscrita en ambos polígonos. Ahí no me quedó perfecto, porque no son realmente paralelos los polígonos. ¿Ya? Pero si tengo el centro de un polígono, y eso lo puedo encontrar con las alturas, por ejemplo, dos mediatrices solamente, y ya voy a tener el centro del polígono. Voy a poder inscribir una circunferencia. Y estas distancias van a ser importantes. Veamos cómo influye esto. Un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus ángulos están inscritos en la circunferencia. O sea, este polígono está inscrito en la circunferencia. ¿Ya? Existe, el teorema 72 dice que existe un único círculo circunscrito, es decir, que inscribe a un triángulo. Su centro es el punto de intersección de las simetrales. Luego el teorema 73 dice que un cuadrilátero convexo es inscriptible en la circunferencia si solo si la suma de los ángulos opuestos es un ángulo extendido. Eso hace que, por ejemplo, un cuadrado sí sea inscriptible. Sí sea inscriptible un cuadrado. Porque la suma de sus ángulos opuestos es un ángulo extendido. Pero este teorema es importante. Existe un único círculo que circunscribe a un polígono regular. Es decir, todos los polígonos regulares pueden estar inscritos en una circunferencia. ¿Qué dice esta demostración? Dado un polígono regular cualquiera, aquí en el ejemplo es un polígono de 5 lados, de n lados y vértices A, B, C hasta n, la circunferencia que lo circunscribe, oye, esto parece un trabalengua,
La circunferencia que lo circunscribe es la circunferencia que circunscribe el triángulo ABC, es decir, a estos tres primeros vértices. ABC. Si O es el centro de dicha circunferencia, por construcción vamos a tener que AO, BO y CO son congruentes. Por tanto, el ángulo CBO y OBC, OCB, CBO, este ángulo, y OCB, estos dos ángulos de aquí, son congruentes porque este triángulo más grande, el triángulo BOC, es isósceles. Luego el lado AB y el lado BC son congruentes por ser un polígono regular. El lado ABO, o sea, el ángulo ABO, este ángulo de acá, es congruente con el ángulo DCO, con este de acá. Por la suma y resta de ángulos congruentes. O sea, como estos dos, este ángulo es congruente con este, y ya sabemos que este pedacito de aquí es congruente con este pedacito de acá, lo restante también tiene que ser congruente. Así que podemos decir que por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo AOB, este de acá, es congruente con el ODC, con este triángulo de acá. Y eso hace que en particular el segmento OD y el segmento OA sean congruentes. Así que sí o sí, el punto D está en la circunferencia. Porque coincide con el radio, es equidistante a O, respecto al punto A, B y C. ¿Ya? Así que definimos esto. Una circunferencia se dice inscrita en un polígono regular si es tangente a cada uno de los lados. También se dice que el polígono circunscribe al círculo. Entonces, en un polígono regular existe una única circunferencia inscrita y una única circunferencia circunscrita. En un polígono regular. ¿De acuerdo? Algunas definiciones. No sé si hasta aquí hay dudas, preguntas. Voy muy rápido, quizás. Todo bien, profe. Perfecto. Démosle más. Entonces, mira, el centro del polígono regular es el centro de la circunferencia inscrita y circunscrita. Eso, o sea, el centro de la circunferencia inscrita, circunscrita y del polígono, esos tres centros coinciden. Le vamos a llamar apotema de un polígono regular al radio de la circunferencia inscrita. ¿Qué gracia tiene este apotema? Por ejemplo, lo tenemos aquí. ¿Qué gracia tiene este apotema? Aquí este puntito podemos buscar el centro. Aquí está el centro. Primero está en el punto medio de cada segmento. Y segundo, es perpendicular. Eso hará que se forme un triángulo isósceles, pero además se forme un triángulo rectángulo. Y como ustedes saben, los triángulos rectángulos son muy útiles. Son sumamente útiles. ¿Todo triángulo es circunscribible en una circunferencia? Sí, lo sabemos. Un cuadrilátero es circunscribible si la suma de los lados opuestos es igual a la de los otros dos lados. Y aquí hay algo interesante. El perímetro de un polígono es la suma de los lados, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, los perímetros de polígonos regulares, con el mismo número de lados, son proporcionales a sus radios o apotemas. Es decir, si los perímetros son P y P', sus radios R y R', y sus apotemas A y A', entonces P
P es a P', como R es a R', como A es a A'. ¿A qué nos referimos? Apotema. Apotema. Radio. Lado. El perímetro de un polígono regular, de dos polígonos regulares con la misma cantidad de lados, es proporcional a estas tres medidas. Proporcional a estas tres medidas. Aquí está la demostración. Mediante la semejanza de triángulos podemos demostrar utilizando la siguiente figura. Aquí estamos suponiendo un triángulo, o sea, un polígono de n lados. ¿Ya? Así que, ¿qué queremos demostrar? Que si tengo otro triángulo, o sea, otro polígono, y tenemos la circunferencia circunscrita, o por aquí poner otra mediatriz o otra mediatriz, podemos construir la circunferencia inscrita en el polígono, y aquí vamos a suponer un polígono de la misma cantidad de lados, pero menor. ¿Cuántos lados tenía este? 7. 7. Y mira qué cosa más linda. ¿Quién hará la demostración? Yo creo que debería intentarlo usted. Porque solamente demostrar que estos dos triángulos, los voy a marcar aquí muy, muy marcados. Primero, este triángulo es semejante a este triángulo. Y después uno extiende a todo lo demás. ¿De acuerdo? De la misma forma que el área de un polígono regular es igual al semiproducto del apotema por el perímetro. El día de mañana vamos a ver las demostraciones de estos dos teoremas en profundidad. No sé por qué aquí... Ahí sí. Vamos a ver la demostración de estos dos teoremas en profundidad. Tanto del perímetro como del área. ¿Ya? O sea que el área de un polígono regular es igual al número de lados, de igual número de lados proporcional al cuadrado de los radios o apotemas. Y ahí podemos ya pasar al tema de la circunferencia. Pero mañana nos vamos a dar el tiempo de hacer estas dos demostraciones paso a pasito. Vamos a dejar la clase hasta aquí, jóvenes. Del apotema. Producto. Y nosotros continuamos mañana ya con una de nuestras últimas clases. Vamos a terminar bastante a tiempo. El último apunte que vamos a ver es el número 15, que es sobre medición de ángulos. Y eso nos va a dar como para una clase también. O sea, es probable que este jueves terminemos con los contenidos del curso
y así nos podemos tomar el martes, miércoles y jueves, pues, claro, para ejercitar. Ejercitar para la PEP 3. Bueno, este jueves no, pues este jueves tenemos la PEP 2. Así que probablemente terminemos el martes 18. Profe, Sí, sí, sí. ¿hasta qué apunte entra en la PEP 2? En la PEP 2, me parece que hasta el 11. Ok, El apunte 11. O sea, todo hasta área. hasta área. Sí. Ya. Entonces 12, 13, 14, 15 para la PEP 3. Chicos, cuídense, pórtense bien. Profe, Sí, sí, sí. ¿y del libro de geometría no entra nada? Sí, pues de hecho lo declaramos al principio del curso. Les recuerdo, para esta parte sería el capítulo sobre geometría de proporciones, que tiene que ver también con semejanza de triángulos. Ay, 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 gracias. Ya, chicos, nos vemos mañana. Cuídense, un abrazo. Chao, chao. Chao, profe.